noches, Dios les bendiga. Es una bendición estar de nuevo aquí con ustedes. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Este es el tiempo de la vida matrimonial y pues les damos la bienvenida a todos los que están conectados ahí en Facebook también y los que estarán viendo esta enseñanza. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de la vida matrimonial. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este servicio para matrimonios y vamos a disponer nuestro corazón, los que estamos aquí, los que están ahí conectados en Facebook, vamos a disponer nuestro corazón para alabar al Señor. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar, tus palabras fueron como hiel incandescente en mí, todo lo que era yo, transformaste con tu amor, como dice tu palabra, yo también proclamaré. Y una vez más, me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar, tus palabras fueron como hiel incandescente en mí, todo lo que era yo, transformaste con tu amor, como dice tu palabra, yo también proclamaré. No pretendo verlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. Prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Y le prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Y prosigo a la meta, Señor, sin retroceder, camino al reino de Dios. Aquí está mi matrimonio delante de ti. Aleluya.
santidad. El llamado es a vivir íntegro en la palabra de Dios. Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Y Señor, gracias. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo de alabanza con el Señor, que pues es un tiempo muy especial, muy hermoso con Dios, ¿verdad? Porque el Señor ministra nuestras vidas a través de esta alabanza y adoración a Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro tiempo de la vida devocional, matrimonial. Yo me quedé con la vida devocional. No, con la vida matrimonial. Y esta enseñanza lleva por título La pureza en el matrimonio, pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo para poder ser instruidos en su palabra y podamos ser edificados en el consejo sabio del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte en esta noche, este tiempo que nos permites de reunirnos como matrimonios aquí en tu casa. Gracias por permitirnos acercarnos a tu presencia y, Señor, reconocer que tú eres, Señor, el único Dios verdadero, que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ponemos en tus manos este tiempo y nuestro matrimonio para que tú lo edifiques en el consejo de tu palabra. Que la palabra que vas a sembrar el día de hoy en nuestro corazón produzca fruto, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, pues por favor vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 14, si son tan amables. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 14. Pablo, de verdad que Dios lo usó muy hermoso, de una manera muy hermosa, al igual que los demás apóstoles también. Pero el punto principal es que Dios lo usaba también para aplicar principios, y estos principios que dejó escritos para la iglesia también se aplican a nuestro matrimonio. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir pues lo terrenal en nosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo, ¿qué? Perfecto, ¿verdad? Bien, actualmente nosotros podemos ver en la parte del área matrimonial o de noviazgo, podemos ver cómo el mundo vive sus relaciones de noviazgo y de matrimonio. Incluso ahorita que veníamos para acá, para la congregación, pues yo me quedé con una parte que observé, ¿no? De unos novios que estaban ahí en la calle, pero bueno, me llamó la atención porque dije, de eso voy a predicar ahorita, de la manera en que cómo viven su noviazgo, ¿no? De una manera no ordenada y correcta, ni no pura. Entonces, donde lo único que buscan los novios pues es satisfacer sus deseos o su egoísmo también, y sin que nadie también les diga nada. Eso es lo que buscan. O sea, yo quiero satisfacer mis deseos, lo que yo quiero, pero no me digas nada. Y hasta ahí. Y esto nos deja ver que a la luz de la palabra de Dios viven en un desorden. No hay un orden. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Y lo único que se manifiestan son las obras de la carne. Lo único que ocasiona estas obras de la carne es que se lleguen a faltar al respeto. Eso es lo que va a ocasionar. Y bueno, después de faltarse al respeto va a llegar en un momento en que ya no se van a soportar ni tolerar y van a terminar separándose, dañando sus emociones, sus sentimientos y bueno, también sus vidas, ¿verdad? Pero bueno, es importante para nosotros ir considerando estas partes, cómo el mundo ve la relación de noviazgo y cómo realmente el matrimonio, también cómo lo ve el mundo. Hoy los matrimonios, supuestamente matrimonios, dicen, bueno, ¿sabes qué? Mira, para que no haya ningún problema, nos juntamos y hacemos la prueba 6 meses y si nos llevamos bien, pues le seguimos y si no, pues mejor hay que muera. Ahora sí que ponen sus términos ellos mismos. Y la palabra de Dios no nos enseña esos principios. Dios es un Dios de orden. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa palabra unir tiene el sentido de adherirse y apegarse por todas las leyes que Dios ha establecido en esta tierra. Entonces, para nosotros es importante considerar esto, y más en un noviazgo, que son los principios que tienen que empezar a conocer para que cuando lleguen al matrimonio sean un matrimonio firme en el Señor. ¿Sí se han dado cuenta que la palabra noviazgo en la Biblia no se encuentra, verdad? No está ahí. Pero, ¿qué creen? Que sí encontramos lo que se conoce como el desposorio, o mejor conocido como el compromiso, ¿verdad? El que están comprometidos, o está comprometida. Y esto se refiere a un tiempo donde se tienen que conocer, para después tomar el paso decisivo de casarse, de unirse, de casarse. Y es aquí donde se empieza a considerar primeramente en el noviazgo, tener una relación de noviazgo o compromiso de pureza. Estoy ahorita ya hablando de un noviazgo en el Señor, donde tenemos que ir conociendo los principios de Dios para poder irlos estableciendo en nuestra vida de noviazgo o de matrimonio. Aquí ya hay matrimonios, ¿verdad? Pero a veces podemos nosotros considerar que nunca se nos enseñó estos principios, y es bueno que nosotros los estemos tomando para que en algún momento Dios use nuestras vidas para darle un consejo a un joven, a una señorita que está llevando una relación de noviazgo o que va a tomar la decisión de comprometerse. Entonces, aquí empieza realmente esa relación de compromiso, pero tiene que ser una relación de compromiso con pureza. Esa palabra pureza es la cualidad de ser limpio, sin defecto, ¿y qué más? Sincero. Y sincero. A eso se refiere. Ahora, también debemos de considerar que cuando se habla de la pureza de corazón, es una de las más importantes virtudes. ¿Por qué? Porque mediante esa virtud o esa actitud, ¿sí?, logramos entender mejor la voluntad de Dios para nuestro noviazgo o para nuestro matrimonio. Y sobre todo, nos da la promesa de que veremos a quién. A Dios. Vayamos a Mateo 5:8, por favor.
Sí. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjense, Jesús está ahí en el Sermón del Monte, ¿verdad? Bienaventurados, esa palabra bienaventurados habla de felices, ¿verdad? Dichosos, ¿verdad? ¿Los de qué? Los de limpio corazón, los puros, los que se esfuerzan por mantenerse limpios, sin defectos, son sinceros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos verán ¿qué? A Dios, verán mover a Dios en sus vidas. Ahora, la pureza de corazón es una virtud que se obtiene por medio de la palabra de Dios, la obediencia más bien a la palabra de Dios, sí, porque necesitamos aclarar muy bien que en el noviazgo necesitamos llevar una relación de noviazgo puro, o si ya estamos casados, un matrimonio puro. Juan 17:17, miren cómo nos podemos purificar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando Jesús está orando aquí en Juan 17, Él está pidiéndole al Padre que nos santifique, o sea, que nos aparte del pecado para, ¿sí? Para Él. ¿Cómo nos va a apartar del pecado para Él? Con la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Saben que Dios es un Dios santo, por lo tanto su palabra, ¿cómo es? Santa. Entonces, si yo conozco su palabra y la pongo por obra, entonces mi vida se va a santificar. Eso es lo que va a producir en nuestro matrimonio. Un matrimonio puro, un matrimonio limpio, un matrimonio santo. Ahora, voy a aclarar algo muy importante. Fíjense bien, porque dice, ay pastor, entonces usted nunca tiene malos pensamientos. Permítanme. Sí llegan malos pensamientos a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que aprender a desechar lo malo y echar mano de lo bueno, de la vida eterna. Entonces, no quiere decir que estoy hablando de una perfección en el matrimonio, estoy hablando de aprender a madurar en el matrimonio. Como matrimonio nos pueden llegar malos pensamientos, tanto del uno como del otro, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? Sí, aquí cabe mencionar que el Señor siempre nos permite, ¿verdad? Darnos cuenta como matrimonio que muchas veces pueden venir los malos pensamientos, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas que tenemos que hacer, pues es desecharlos de nuestra mente. Hay veces que nos los podemos llegar a creer, no, es que sí, yo estoy segura que sí, que estaba viendo eso o que estaba pensando eso, porque yo vi. Entonces, cuando a veces ahora sí que ya lo creímos, ¿va? Ya no pudimos desecharlo, lo creímos. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Que realmente hay una manera, ¿verdad? La manera, como decía, es de la verdad, ¿verdad? Decir la verdad. ¿Cómo es esto? Bueno, a veces hay que dialogar, claro. Hay que decirle, hay que preguntarle y decirle a la otra parte, ¿verdad? Y decirle, mira, estoy pensando esto, creo que tú estabas viendo esto cuando pasó esto o cuando la situación se dio así. Dime tú, y el otro tiene que decir la verdad, ¿verdad? Delante de la otra persona, y entonces ahí es donde va a salir, ¿verdad? Ahora sí que decíamos nosotros, o nosotros llegamos a decir el gato encerrado, ¿verdad? Sí, hay que sacar el gato encerrado. No lo dejes ahí, que esté encerrado en el matrimonio. No, échalo para afuera al gato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No permitir eso y comunicándolo, preguntando, ¿verdad? Y la otra parte siendo honesta, siendo, como dice aquí, sincero. Alguien limpio es sincero, ¿verdad? Dice la verdad, ¿verdad? Eso es limpio. Sí. Entonces, cuando nosotros, la otra parte me dice, o le dice a la otra parte, no, ¿sabes que no es así? Pensaste mal, porque yo no estaba ni pensando lo que dices, ni todo eso. Entonces la otra parte va a sentir vergüenza, ¿verdad? Porque, ay, pues pensé mal, pero mejor, ¿verdad? Y se aclaran las cosas y nos ayudamos uno al otro, ¿verdad? Así es. ¿En qué? En mantener una mente limpia, pura. Una mente pura. Sí, es bien importante dialogar y aclarar cualquier situación que se esté ahí como que queriendo anidar acá en la mente, ¿no? Decía Martín Lutero, no podrás evitar que vuelen pájaros sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. O sea, como dándonos a entender, no puedes evitar que lleguen malos pensamientos a tu mente o a tu vida matrimonial o hacia con tu prójimo, pero sí puedes evitar creértelos. Ahí sí.
Ahora, si en algún momento has caído en creer esos malos pensamientos, mira, te voy a decir algo. Echa mano de la vida eterna. Dios ha extendido su amor y su perdón hasta el día de hoy. Y está esperando a que nosotros vayamos voluntariamente en oración y le digamos: Señor, he pecado. Me he dejado llevar por mis deseos, mis malos pensamientos. Lávame más y más de mi maldad y crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Sí. Y quiero decirte que Dios es el que nos perdona nuestros pecados en la vida matrimonial. Dios es el que sana nuestras dolencias en el matrimonio. Dios es quien rescata nuestra vida del pozo y nos corona de favores, de manera que rejuvenezca nuestro matrimonio como el águila. Eso es lo que Dios hace. Tenemos un Dios de misericordia, de perdón. ¿Para quién? ¿Para quién es ese Dios de misericordia y de perdón? Para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y dice: Señor, yo no quiero vivir impuramente, yo quiero vivir con un corazón puro en mi matrimonio, porque tu palabra dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y quiero verte en mi matrimonio, quiero ver tu presencia, tu santidad, tu justicia, tu amor, tu perdón, tu misericordia, tu verdad, Señor, moviéndose en mi matrimonio. Y eso necesitamos santificarnos en la verdad de Dios constantemente. Por eso es que una relación de noviazgo, de matrimonio cristiano, siempre debe de existir la pureza. Y esto nos habla también de algo que es puro y que no tiene mezcla, que no se mezcla. Entonces, si queremos tener una relación de matrimonio o de noviazgo en Cristo, no debemos de mezclarnos con los hábitos y las costumbres del mundo. El apóstol Juan habló sobre este aspecto muy importante en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Sí, la palabra de Dios dice así, dice en Primera de Juan, carta, dice capítulo 2, versículo 15, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Por eso es bien importante que desde el momento que se hace un compromiso para el noviazgo, se deben de considerar los siguientes puntos o los siguientes principios de orden que Pablo menciona a la iglesia de Colosas. Colosenses 3:1, por favor. ¿Se dieron cuenta? Ahorita ya acabamos de ver el ejemplo del noviazgo del mundo y el noviazgo en Cristo. Ahora vamos a aplicar los principios que Dios nos quiere dar esta noche. Sí, pues, ¿qué dice? Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Fíjense que lo que Pablo nos está diciendo esta noche es que debemos de buscar las cosas de arriba y dejar el comportamiento mundano que a veces todavía traemos, esos malos hábitos. Entonces, ¿por qué no lo dice? Porque Él nos dice claramente aquí en estos versículos, porque nuestra vida está escondida en Cristo, estamos muertos a ese tipo de hábitos y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces, para nosotros es importante buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Dice el versículo 5, por favor. Dice: hacer morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense que menciona aquí varias características. El apóstol Pablo dice: hacer morir, habla de sacar de nuestra vida todo lo malo, deteniéndolo completamente. O sea,
cuando viene, dices, no, lo detengo y lo saco. Digo, no, esto no, como lo que decíamos de los malos pensamientos, ¿no? Sospechas, envidias, pleitos, celos, contiendas. En la vida matrimonial se da constantemente eso. Cuando nosotros estamos trabajando en madurar como matrimonio, van a llegar esas situaciones. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Hacerlo morir. Debemos de sacarlo de nuestra mente, de tenerlo por completamente. No, yo no creo esto, Señor. Esto no es correcto, que yo esté pensando mal de mi esposa o que ella esté pensando mal de mí. No, Señor. Ayúdanos por misericordia. Y luego ya describe Pablo, ¿no? Que cuando ya vivimos una vida en Cristo, debemos de sacar de nuestra relación de noviazgo o de matrimonio todos esos malos pensamientos y malos deseos. Y ahí menciona la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es la relación ilícita fuera de un matrimonio. Y es importante saber que dentro del noviazgo no entran las relaciones sexuales, no las hay. Porque si cae en relación, si comete una relación sexual una persona antes de casarse, cae en fornicación y es pecado delante de Dios. El noviazgo es una etapa donde se empieza a formar una relación conforme a los principios de Dios y no conforme a los deseos de la carne. Y ahí viene la impureza. Fíjense, esa impureza es toda suciedad moral que lleva a los pecados sexuales. Eso es la impureza. Toda suciedad moral que lleva a los pecados sexuales. ¿Y luego qué vienen? Las pasiones desordenadas. Sí. Estos son los deseos pecaminosos que se permiten desarrollar hasta llegar al punto de ser incontrolables. Fíjense que es muy importante para nosotros como matrimonio aprender a identificar ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está sucediendo en nuestra vida matrimonial? Sí, porque el matrimonio no es color de rosa, ¿eh? Somos seres humanos que tenemos pasiones, como Elías, ¿verdad? Dice Santiago que Elías oró y era un hombre sujeto a pasiones al igual que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar cuando se está queriendo levantar un deseo pecaminoso, ¿sí? Y no permitir que se desarrolle hasta que llegue el punto que se vuelva incontrolable. No, tenemos que aprender a dominarlo. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo? Timoteo era un pastor joven, ¿no? Y le dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y luego le dice, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Dominio, no demonio propio, porque hay quienes se van por otro lado en la falsa doctrina. Y ya al ratito, no, ese matrimonio está endemoniado. No, espérate. No está endemoniado. Ese matrimonio necesita la ayuda de Dios. Necesita aprender a conocer la palabra de Dios para que la ponga por obra y ejercite el dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque sí, eso es lo más importante y podamos nosotros frenar esas pasiones desordenadas. Malos deseos, miren lo que dice malos deseos. Son los deseos intensos que tenemos por lo pecaminoso y debemos de sacar todo eso de nuestras vidas porque no nos conviene. Tenemos que sacarlo, tenemos que echarlo fuera. En algún momento de nuestra vida nosotros nos vamos a dar cuenta que hay malos deseos. Y luego viene la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Dice ahí. Deseo pecaminoso de tener más y más. No, hombre, hay matrimonios que pueden caer en esta situación de pecado, ¿sí o no? De verdad, yo conozco matrimonios donde tienen y quieren más, y más, y más, y más otras cosas materiales, más otro carrito, más otra casita, más haz esto, más el otro, más ropita de marca, más esto y más el otro. Y eso es un deseo de avaricia. Mire, yo no estoy diciendo que no tengas un carro, una casa, una ropa, pues que venga de acuerdo a lo que te gusta. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Está mal si ya lo tienes todavía más y más y más y más. Eso ya se vuelve avaricia. Y viendo que la avaricia que está dentro ahorita de estos pecados sexuales, pues también tiene que mucha relación. Hablando del deseo pecaminoso de tener más y más, a veces eso puede ser también algo que esté sucediendo dentro de la pareja o del matrimonio y se tengan deseos a lo mejor de satisfacer, que es una área que se debe satisfacer,
pero a veces se puede caer en esa avaricia, en estar constantemente, y puede llegar un momento de que quizás alguna de las partes no tenga la posibilidad. ¿Cuántas veces podemos nosotros ver que hay matrimonios que por X motivo o razón la esposa o el esposo cae en enfermedad? Y hablamos de tiempos prolongados, y a veces la otra parte, que es el cónyuge, no comprende esa parte, ¿verdad? Y a veces por eso se caen en deseos fuera del matrimonio, y cuando se deben de poner en mutuo acuerdo, ¿verdad? Estar en acuerdo. Dice, si en algún momento hay una abstención del área sexual, tienen que estar en oración, ¿verdad? En oración, para que esa parte se proteja y no caigamos en un pecado como lo que vemos aquí, un deseo pecaminoso de tener más y más, cuando sabes que el momento quizás no se puede, y que tenemos que aprender a tener ese dominio propio. Colosenses 3:6, miren, vámonos avanzando. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. En las cuales vosotros también, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Bien, a causa de esas cosas que acabamos de mencionar, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, aquellos que practican la desobediencia. Y ahora tenemos una nueva vida en Cristo, donde debemos de comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios, los creyentes. Y nuestra vida ya no debe de existir esas cosas terrenales, mucho menos dentro del noviazgo o del matrimonio. Ya no. Es importante reflexionar que nuestra vida, con respecto a todo lo que acabamos de mencionar, y quitarlo de nuestras vidas para ser puros en nuestro matrimonio o en el noviazgo. Eso es bien importante. Fíjense que cuando nosotros nos determinamos ser novios, Dios nos fue confirmando, empezamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor nos confirmara si éramos el uno para el otro. Y entonces empezamos a orar, y el Señor lo fue poniendo en nuestros corazones, el querer como el hacer, y se fue formando la convicción, una convicción firme, pero también procurábamos poner siempre distanciamiento o medidas, ¿no? Y gracias a Dios que en una ocasión fuimos a ver a unas personas y nos comentaron, dicen, mira, sí, pero ni de la manita ahorita para empezar, ¿no? Digo, esa era la forma en que ellos llevaban esa parte, ¿no? Para poder cuidar también los deseos de la carne, que no se despertaran. Entonces, fue un buen consejo, donde nosotros tuvimos que realmente tomarlo y aprender de él, para poder hacer la voluntad de Dios y ser bendecidos por el Señor. Versículo 8, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también ustedes todas estas cosas. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjense que Dios no se equivoca, ¿no? ¿Cuántos luchan con la ira? No con la que dice ira, no, esa no, con la otra, la pasión desordenada de la ira. Es una concupiscencia la ira, es una obra de la carne, dice la Escritura. Y este término se refiere a un resentimiento lento, pero que dura mucho tiempo. No, dices, se queda uno atrapado en esa situación, ¿no? En el del enojo, el sentimiento o el resentimiento, ¿no? De ira. Incluso también la ira es excitación de la mente incontrolable, ya no se controla la ira. A veces llegas a menospreciar a la persona con tus actitudes, con tus palabras, y hay gente que llega a menospreciarla y hasta a golpearla, se aira tremendamente, ¿no? Es esa parte que te lleva a deshacer todo, a veces, ¿no? O a tirar todo, o a irte y dejar todo, ¿no? O dejar a la persona y causar, ¿no? Una herida. Sí, causa un daño en la persona. Fíjense, el enojo también, ¿cuántos batallamos con el enojo? Ahora, no es pecado enojarse, pero ya airarse ya sí es pecado. Y el enojo también pues es un sentimiento repentino, ¿no? Que puede llevar a la ira,
a verdaderamente cometer situaciones que no agradan al Señor. Dentro del matrimonio o del noviazgo cristiano debemos de cuidar eso, irlo trabajando, trabajar con la ira y trabajar con el enojo. Pablo se lo dice a los Efesios, Efesios 4:31, por favor. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sí. ¿Qué debemos de hacer? Quitárnoslo. Hay momentos en que nosotros como varones a veces somos muy ásperos, y más al principio del matrimonio, porque venimos de una forma no bien edificada, y más si no tuviste un buen consejo en un tiempo de prematrimonial, pues en el matrimonio se va a manifestar todo el asunto, de un solo trancazo así. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a despojarnos, a quitarnos del enojo y de la ira. Yo un tiempo de mi vida al principio del matrimonio tuve que batallar muy fuerte con esto, pero la verdad es que terminé rindiéndome al Señor, y el Señor solamente es quien me ha ayudado hasta el día de hoy. Yo me examinaba y yo decía, Señor, yo no me quiero enojar, no me quiero airar, y el Señor me ayudaba con su palabra, recordándomela que era necesario que yo tomara la decisión de quitarme el enojo o hasta la ira, si llegaba a cometer ira. Apenas hace unos días, ¿verdad? Estábamos así como que no nos estaba costando trabajo ponernos de acuerdo, pero gracias a Dios dijimos, no, pues yo me voy a hacer a un lado mi enojo y a ver, vamos a platicar. Y tomamos la decisión de platicar y hacer a un lado nuestro enojo, y Señor, ayúdanos. Ayúdanos, y humillamos nuestro corazón los dos y oramos y le pedimos al Señor que nos ayudara en ese momento, y bendito Dios, ¿verdad? Nos ayudó, estuvimos más en paz. O sea, tenemos que trabajar con nuestra vida matrimonial, hermanos, y hacer a un lado todo esto, la ira y el enojo, la malicia. Miren, ahí viene la otra actitud, la malicia. ¿Qué dice la malicia? Y si este término significa pensamientos violentos, implica el deseo de lastimar a otros. Fíjense, o sea, hasta dónde ya llega la malicia, ya se descoyuntó, ¿no? Hay varones que hasta ya golpean a la mujer, ahí ya cayeron en malicia, lastiman a otros con tal de tenerla controlada, y ahí siendo su esclava, la vuelven su esclava, y eso ya no es sano, eso ya afecta a la vida de la persona. Miren lo que dice Pablo a los romanos, en Romanos 1:29, por favor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Fíjense, ahí está todo lo que habla también la maldad, la malicia. Y regresamos con Pablo a los Colosenses, también nos habla de la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? La calumnia, ¿verdad? Es esas palabras que se utilizan falsamente, que se dicen para dañar la reputación de otra persona. A veces se enojan en el matrimonio y van y le dicen al papá o a la mamá, no, es que ya no la aguanto, ella es así, 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 cuando de repente ni lo es. Y ya estamos nosotros calumniando falsamente, dañando la reputación de la esposa, o al revés, la esposa va y acusa al marido con los papás, y ahí está dañando. Por eso es que es bien importante en la relación de noviazgo, de matrimonio, aprender a resolver estas situaciones. Palabras deshonestas de vuestra boca. Seguimos ahí en Colosenses 3:8. Palabras deshonestas de vuestra boca. Estas son las personas que están escuchando, y si nuestra forma de hablar es indecente, entonces reflejamos quiénes somos en verdad. Fíjense, ¿no? Esas palabras deshonestas que salen de nuestra boca. ¿Qué estás escuchando? ¿De qué te estás llenando tu mente, tu corazón? Porque de lo que te llenes, de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Va a hablar la boca. Y si te llenas de palabras deshonestas, no, pues de eso vas a andar hablando. Y en el matrimonio también.
Vayamos con Colosenses 3:9, por favor. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Sí, les vamos a decir como les decía yo, les digo a los niños, mira, la mentira es del diablo, mata el alma y la envenena. Y sí es cierto, hermanos, de verdad, en el matrimonio la mentira hace mucho daño y es algo que pertenece al viejo hombre, a la naturaleza caída, y no tiene lugar en la vida del Hijo de Dios. No debemos de mentirnos. La mentira se vuelve doblemente grave también cuando dañamos a alguien con una falsa declaración, cuando decimos algo de otra persona o de tu cónyuge y no es cierto. Y entonces eso crea en las demás personas una falsa impresión. Eso es donde caemos en mentira. Por eso Jesús decía, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y hemos visto que juzgar con justo juicio es que si yo voy a comentar sobre esa situación de su debilidad, bueno, yo voy a cuidar de que yo también no la esté haciendo. Eso es juzgar con justo juicio. Colosenses 3:10, por favor, y 11. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, sin circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Fíjense, dice Pablo, revestidos del nuevo, ¿sí, verdad? Y el cual está conforme a la imagen. Habla de revestirnos de ese amor y se refiere a quitarnos todas esas actitudes injustas. Mira, ¿cuándo nos quitamos esas actitudes injustas? Cuando se manifiestan. Ahí es cuando te das cuenta y dices, estoy actuando injustamente. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón, nos redarguye del pecado y nos dice, le hablaste mal. Ve y pídele perdón, quita esa injusticia de ahí y pídele perdón. Y es ahí donde nosotros tenemos que verdaderamente trabajar en esto, quitarnos todas esas actitudes injustas y vestirnos de actitudes de justicia. Decir, mi amor, ¿me perdonas? Hace rato te hablé muy ásperamente, no te hablé como Dios quiere, con paciencia, con amabilidad, ¿verdad? No te hablé así, te hablé desesperado, perdóname. Y entonces es ahí donde tomas la actitud justa y aprendes a vivir conforme a la voluntad de Dios, ya sea en el noviazgo o en el matrimonio. Porque la forma de hablar de un creyente debe ser una forma de hablar verdadera, honesta, edificante y hablada en amor sobre todas las cosas también. Efesios 4:15, miren lo que dice. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo dice que sigamos la verdad en amor. Ahora, ¿dónde encontramos esa verdad en amor? En la palabra. Dios es amor, su palabra también es amor. Dios es verdad, su palabra es ¿qué? Verdad. Por eso debemos de seguir nosotros, ¿sí?, la verdad en amor para poder crecer en Cristo Jesús. Colosenses 3:12, por favor, vayamos para allá. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjense, Pablo menciona algo bien importante aquí, dice, vístanse pues como escogidos de Dios, y dice, santos y amados. Cuando utiliza Pablo aquí santos y amados, estos términos eran usados para describir que la meta del pueblo de Dios es la santidad y el amor. Y es lo mismo para un matrimonio y para un noviazgo, la santidad y ¿qué más? Y el amor. ¿En dónde? En nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones.
¿Cuál es el propósito de andar en la santidad y en el amor como matrimonio? Glorificar ¿a quién? A Dios. Al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios? Sí. Amén, que así sea. Ahora, ¿cómo debemos de andar? En santidad y en qué? En amor. Y en amor. ¿Y qué más dice Pablo ahí? De entrañable misericordia. ¿Qué significa esto de entrañable misericordia? Dice, esto significa sentir dolor de lo más profundo de nuestro corazón hacia los demás. Sí, es cuando realmente tú te das cuenta de que tiene necesidad de que tu pareja, tu esposa, tu esposo, y te causa hasta un dolor y dices, tengo que hacer algo. Y ahí entra la entrañable misericordia. Cuando, por ejemplo, ¿no? Como esposa nos damos cuenta que el esposo pues le está costando trabajo en algún área débil de su vida, ahí debe causar en nosotros una entrañable misericordia por orar, por estar deseando que su vida cambie, que su Señor, háblanos, ¿verdad? O sea, en la semana Dios nos permitía, ¿verdad? Pues darle gloria a Él, porque realmente veíamos esa parte y orando al Señor, porque a veces decimos, no, pues es su debilidad del otro, es su problema, que lo resuelva, a ver cuando cambia, ¿verdad? Eso es muy fácil hacer, pero lo más difícil a veces es someternos y orar por el otro y decir, sí es cierto, me doy cuenta que le está costando trabajo, y el otro también dice, ayúdame, y ambos entonces se ponen a orar, le piden al Señor para que Dios les hable, qué está pasando, qué es lo que sucede, cuál es la dirección de Dios en su matrimonio, en esa área de su vida, qué es lo que el Señor va a hacer o qué es lo que Él ve. Y cuando de verdad vamos a Él nos abre el entendimiento, nos guía, nos dice. Nos daba una palabra apenas el Señor en la semana y nos decía con Jacob, y el Señor pone una convicción bien firme, ¿verdad? Mira, yo voy a hacer esto. O sea, se ve que no, pero lo voy a hacer. Y cuando Dios pone las convicciones en nuestros corazones, de verdad es algo que te da la fuerza para seguir, te da la fuerza para seguir creyendo en la obra redentora del Señor en la vida de tu esposo o de tu esposa. Sí, Pablo lo decía a los Gálatas, ¿no? De una manera muy hermosa en el Señor. Decía, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, de humildad. Y dentro de eso también lleva la misericordia, quiero decirles. Esa misericordia entrañable, ¿verdad? Porque te duele en tu corazón que tu pareja, tu esposa, tu esposo o tu novia o tu novio pues necesitan la ayuda de Dios. ¿Y qué haces? Oras, empiezas a orar por él, por ella y a pedirle al Señor y clamarle, Señor, haz algo. Ten misericordia. Pones tu confianza en que el Señor, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Sí. Así es, hermanos. Dios empezó la obra en nosotros como matrimonios. La va a perfeccionar. Tanto en ella como en mí la está perfeccionando. Estamos en un proceso donde Dios nos está perfeccionando. Y tenemos que creer, hermanos. La Biblia dice que más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el escritor de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Y es eso, la entrañable misericordia, de benignidad, dice Pablo. Miren, la benignidad, ¿qué es? Significa tener una actitud útil para el bien de otras personas. Es decir, que es cuando busco el bienestar de la otra persona y no solamente el mío, dentro de la relación de noviazgo o de matrimonio. Fíjense que algo que el Señor me está llevando a mí a trabajar en este tiempo de matrimonio es algo muy hermoso, porque yo de repente, pues todos tenemos hábitos que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tanto la esposa como el esposo, y el Señor nos está ayudando. Y de repente yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué este hábito? Le decía así, ¿no? ¿Por qué este hábito de mi esposa es así y así? Le preguntaba a Dios, ¿no? Y bueno, yo también tengo mis hábitos desordenados que estoy trabajando en ellos. Procuro esforzarme en lo más que puedo y alcanzo a ver. Y
Pero el punto no es derribarnos, el punto es apoyarnos, ayudarnos. Y la manera de apoyarnos y ayudarnos es ir primero con Dios. Y yo fui primero con Dios, ya no fui con ella. Dije, no, ya no le voy a decir que haga esto así y así. No, yo voy a ir con Dios. No, pues Dios me abrió los ojos, bien tremendo. Y me dijo, ¿sabes por qué permito que ella deje accidentalmente las cosas así? Para que tú aprendas a servirle. Para que tú aprendas a tener una actitud útil para el bien de ella. No, yo dije, Señor. Y ahora cada que veo las cosas que a ella sin querer se le olvida, ¿qué es lo que creen que es lo que hago? Miren, nada más agarro mi cabecita, la agacho y digo, ya entendí, Señor. Tengo que aprender a servirle. Tengo que ser útil para el bien de ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se está desarrollando la benignidad. Sí, hermanos. Sí, se desarrolla la benignidad. La humildad, dice Pablo también, ¿verdad? Otra actitud del corazón, la humildad, ¿qué es? Es el siervo de Dios aprende a ser humilde considerando voluntariamente bajarse en sus actitudes para servir al prójimo. Fíjense que aquí, para que aprendamos a ser humildes, les voy a decir algo. A veces es necesario que Dios quebrante nuestros corazones. De verdad. Necesitamos quebranto. No es lo mismo agarrar y decir, ay, por favor sírveme de comer, tengo mucha hambre, ya todo el día en el trabajo y tú no tienes la comida lista ni la mesa servida. A llegar y decirle, oye mi amor, ya hace hambre, ¿cómo ves, no? ¿Te puedo servir en algo? ¿Te ayudo en algo? Dime en qué te ayudo. Ya cambió la actitud. Ahora, ¿pero por qué se da la actitud así como les digo, de humildad? Porque constantemente estoy yendo a lo secreto con el Señor a quebrantarme y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Expresarme incluso. Sí. Yo algo que, bueno, también cada uno sabe, ¿verdad? Dónde Dios nos está formando, dónde Dios nos está llevando a crecer. Y bueno, yo algo que yo siempre he considerado en mi vida es que me falta saberme expresar, ¿no? O sea, a veces me faltan palabras, me faltan muchas cosas como para poder explicar. Soy más directa en las cosas que pido, que hago. Y tengo que pedirle al Señor para que me ayude a encontrar las palabras que vayan de acuerdo a la situación o a la circunstancia. De verdad, y ahí estamos trabajando en eso, pero le digo, Señor, ayúdame, se me dificulta mucho. ¿Por qué? Porque venimos de contextos muy diferentes y hay contextos de nosotros, de nuestros padres, de nuestros familiares, que muchas veces no tuvimos mucha expresión de palabra, ¿verdad? Mucho acercamiento o mucha relación. Y hay otros personas que sí, que lo tuvieron, ¿verdad? Que constantemente era platicar y lo ejercitaban de mucha, digamos que constantemente, ¿verdad? Pero no todos, y ahí es donde estamos que tener que trabajar. Otros en que a veces no se daban el tiempo para escuchar. Y ya con la primera que decían, ya se movían las cosas, se hacían las cosas, ¿verdad? Y a veces tampoco había tiempo para escuchar hasta que terminara la persona qué es lo que le pasaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentía? Y ahí también, entonces son muchas carencias que uno va teniendo en nuestra naturaleza humana, pero que Dios quiere ir desarrollando, por eso pasan las situaciones. Sí, Jesús nos lo dice claramente ahí en Mateo, ¿verdad? Donde dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, para ser humilde se tiene que llevar una vida de quebranto en la presencia de Dios. No es fácil, pero Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Así es, amén. ¿Por qué? Porque el noviazgo y el matrimonio no funcionan sin la humildad, hermanos. No funcionan. Se divide, se deshace. Y se necesita tener tiempos de quebranto con Dios. Siempre debemos de buscar el bienestar de la otra persona. Viene la mansedumbre, fíjense. ¿Qué es la mansedumbre? Es la fuerza bajo control y dominio de nuestras emociones. Qué hermoso es esto, ¿no? La mansedumbre. Tener la fuerza bajo control y dominio de nuestras emociones.
Pero hay quienes dicen, marido, no, yo soy de mecha corta, de Monterrey, de los buenos, ¿no? No, hombre. y ya. Palabra común. Si supieran que a veces es los que más se manifiesta la debilidad en el carácter, los que más decimos que somos fuertes en nuestras expresiones, es los que más débiles somos en el carácter. Necesitamos verdaderamente reconocer que tenemos que tener la fuerza bajo el control para dominar nuestras emociones. La paciencia, ahí viene una bien hermosa. Esta palabra viene de macrotumia y se refiere a tener largura de ánimo y temperamento para soportar a los demás con actitudes desagradables o que buscan hacerte daño. ¿Cuántos quieren paciencia? Bueno, van a venir todas estas situaciones para que tengas un ánimo muy largo, un aguante largo, ¿no? Muy largo. Y de repente vas a decir, pero otra vez se equivocó, Señor, pero otra vez sus actitudes, otra vez me desagradan y esto. Pues Dios está desarrollando contigo la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguros? Vámonos con Colosenses 3:13, con esto y 14, vamos terminando. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced ustedes. Fíjense, soportándonos, esto habla de resistir. ¿Pero qué vamos a resistir? Lo desagradable, las actitudes difíciles, las expresiones que de repente salen así como que, ay, ¿qué te pasó? No le pasó nada, sino que Dios lo está permitiendo para que aprendamos a soportarnos, a resistir lo desagradable y difícil de tu pareja, ya sea a una cuestión personal o familiar, ¿verdad? A veces llega a salir. Y perdonándonos, miren, dos principios bien importantes, soportar y perdonar. Y este principio es bien importante tanto en el noviazgo como en el matrimonio. ¿Sí? Apenas platicábamos con unos conocidos también y decían, bueno, es que apenas estamos aprendiendo a perdonarnos en el matrimonio. Digo, gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios que el Señor les está ayudando, los está fortaleciendo y ellos están caminando ya en estos principios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios. Y llevaban de matrimonio años, entonces eso habla de que nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde porque a veces decimos, no, ya llevamos tantos años y no hemos cambiado, ¿verdad? No, sí se puede en ese lapso encontrar los principios y decir, hoy los voy a aplicar, sí. De hoy en adelante voy a aplicar estos principios. Aunque se haya cometido cualquier pecado en el matrimonio, nosotros debemos de arrepentirnos y Cristo perdona nuestros pecados. Y por lo tanto nosotros también debemos de perdonar a nuestra pareja si cometió algún pecado contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Versículo 14, ¿qué dice? Colosenses 3:14. Sí. Bueno, aquí un ejemplo de la parte de soportarse se me viene a la mente también cuando nos llega a pasar en cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no tuvo sal la comida, o cuarto huele mal, o X, ¿verdad? Cosas que llegan a pasar. Ahí, ay, qué desagradable, ¿no? Porque puede ser muy desagradable para algunos. Entonces, ¿qué hace? Soporto, ¿verdad? Soporto, pero va de la mano, dice el perdón. Es decir, que le tengo que perdonar por haber dejado la comida sin sal o haber dejado el cuarto maloliente, ¿no? Entonces, como las dos partes van de la mano. Tengo que soportar, pero también le debo perdonar para no resentirnos, ¿verdad? Y bueno, Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Sí, debemos de empaparnos del amor, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y que también el amor echa fuera ¿qué? Todo temor en nuestra relación matrimonial.
El amor es el único que trae la perfecta unidad, a pesar de las diferencias que tengamos como seres humanos, como esposa, como esposo, pero siempre nos une. Si no tenemos amor el uno para con el otro, ¿qué creen que vamos a tener? Lo contrario al amor, ¿qué es? El odio. Va a haber odio, de verdad. Se va a manifestar y no va a haber perdón y no va a haber ni misericordia, no va a haber ni benignidad, ni humildad, ni mansedumbre, ni paciencia, hermanos. El amor es aquel que busca el bien máximo de su prójimo. No importa la actitud que tenga el otro, pero siempre buscará el bien hacia los demás. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta aquí Dios nos enseña lo que es vivir en pureza. Todo esto es vivir en pureza, hermanos. Es decir, no mintiendo en nuestra relación de noviazgo o de matrimonio. Las actitudes impuras del mundo, hermanos, no se deben de permitir en el matrimonio. Es necesario comenzar a caminar conforme a las actitudes de la palabra de Dios que nos ha mencionado esta noche. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse a caminar con el Señor de una manera pura en su matrimonio? Vamos a orar, pónganse de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a caminar de una manera pura en nuestro matrimonio, a que nosotros podamos verdaderamente poner por obra todos estos principios que el Señor nos ha hablado y que nosotros rindamos nuestro matrimonio al Señor en nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos y tómate de la mano de tu esposo, de tu esposa, y ahí si estás allá conectado en Facebook también, tómense de la mano y vamos a orar, vamos a dejar que el Señor obre nuestros corazones. Señor, queremos darle las gracias en esta noche por este tiempo de la vida matrimonial, Padre. Gracias porque usted ha sido muy claro con nosotros. Nos ha hablado que busquemos las cosas de arriba y ya nos enseñó lo que es buscar las cosas de arriba. Y debemos de aprender a hacer morir lo terrenal en nosotros, todas esas pasiones desordenadas, impurezas, malos deseos, avaricias, todo eso, Señor, que a ti no te agrada. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos tenido pensamientos malos, impuros, y si en algún momento nos los hemos llegado a creer, perdónanos. Hoy nos arrepentimos en el nombre de tu Hijo Jesús de todos esos pecados como matrimonio. En algún momento, si los hemos permitido, Señor, aquí estamos delante de ti. Entregamos nuestro matrimonio a ti, Señor. Ayúdanos a caminar en pureza. Ayúdanos a desechar, Señor, todas esas pasiones desordenadas, esos malos deseos, cualquier avaricia, Señor, que quiera, Señor, atesorarse en nuestro corazón. Ayúdanos. Ayúdanos por misericordia, Señor. No permitas que nosotros nos volvamos la espalda a tu presencia como matrimonio, sino que necesitamos, Señor, ser obedientes. Aprender a humillarnos, a quebrantarnos delante de ti, quitar todo enojo. Perdónanos. En algún momento hemos permitido la ira, el enojo. En algún momento hemos tenido palabras deshonestas de nuestra boca. O ha venido la mentira y la hemos llevado a cabo, Señor. Perdónanos. Perdónanos por mentirnos, por fallarte, Señor, como matrimonio. Ayúdanos a vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, Padre. Que seamos un matrimonio santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, Señor. Ayúdanos a soportarnos el uno al otro, Padre, cada día. Danos la gracia, Señor, la sabiduría, el amor sobre todas las cosas, para podernos perdonar, Señor, ante todas las cosas que necesitamos, Señor, aclarar, poner a cuentas contigo. Y si hubiera alguna queja del uno contra el otro, Señor, ayúdanos a hablar con paciencia. Y de la manera que tú nos has perdonado, Señor, así también lo debemos de hacer nosotros todos los días.
Y sobre todas estas cosas, Señor, nos debemos de vestir del amor. Porque el amor, Señor, cubre multitud de pecados. El amor echa fuera todo temor, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu perdón en esta noche. Gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Jesús. Señor, hoy nos comprometemos contigo, Padre, a aprender a vivir como es digno de ti, para agradarte. Ayúdanos, Señor. Quita de nuestro corazón lo que esté estorbando, Padre, y llévanos, Señor. Llévanos a caminar agarrados de tu mano como matrimonio. Señor, te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Toma un tiempo para adorar al Señor. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierbas incandescentes en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. Y una vez más, me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. Prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Dile, prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Y prosigo a la meta, Señor, sin retroceder, camino al reino de Dios. Aquí está mi matrimonio delante de ti. Vamos a ir una vez más. Me enseñaste a amar, me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. No pretendo haberlo alcanzado, no pretendo haberlo alcanzado todo,
esta noche, Jesús. Gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo de la vida matrimonial. Y bueno, pues estamos despedidos y primeramente Dios, si Dios permite, nos vemos el día de mañana por acá, si el Señor nos lo permite. Les mandamos un saludo a todos los que están conectados, que Dios les bendiga. Cualquier necesidad que tengan de petición de oración o ministración, estamos para servirles en el teléfono que aparece en los anuncios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga.